Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien y muy bendecido. Estamos acá aún en el capítulo 1 de esta carta a Gálatas. El apóstol Pablo ve con urgencia escribirle a estos discípulos que se estaban apartando muy rápidamente del evangelio que les había predicado. Entonces el apóstol comienza a defender su apostolado y dice: este evangelio yo lo recibí de Jesús mismo. Habíamos quedado la última vez que nos encontramos en el verso 16, donde él dice que el Señor lo apartó, para revelar a Cristo. El Señor lo aparta para llevar el evangelio de Jesucristo. Él tiene un llamado muy particular, que es llevar el evangelio a los no judíos. Y cuando pasa esta conversión, cuando Pablo dice: yo soy apartado desde el vientre de mi madre para revelar al Hijo, cuando esto sucede en esta conversión, Pablo dice lo siguiente aquí en el verso 17, dice, antes en el verso 16 dice: no me apresuré a consultar a nadie. Luego que él se convierte con este encuentro con Jesús mismo, dice que él no se apresuró a consultar a nadie. Verso 17: ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo. ¿A quién se está refiriendo? A los discípulos de Jesucristo, a estos 12 hombres con el cual Jesús inicia su ministerio, un ministerio de salvación. Pablo está diciendo que cuando él se convierte, no se apresuró a consultar a nadie. Verso 17: ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Eso dice. Lo primero que hizo el apóstol Pablo, luego que se convirtió, camino a Damasco, cuando Jesús mismo se encuentra con él, él llega a Damasco, viene Ananías, ora por él, ¿cierto? Lo bautiza, le confirma su conversión, él se queda unos días ahí en Damasco. Pero ¿qué pasa? Él dice: luego de esto yo no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo. No hablé con ninguno de los apóstoles de Jesús. Porque recuerden que él dice: yo soy enviado por Cristo, soy el más pequeño de los apóstoles, soy enviado a predicar el evangelio del reino a los no judíos. Por eso dice: ni subí a Jerusalén, porque Damasco está en una parte baja en relación a Jerusalén. Dice: ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo un tiempo en el desierto. Verso 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. O sea, este es el periodo que el apóstol Pablo se apartó. O sea, él tiene una conversión. Le está contando aquí a los Gálatas en una carta. Él tiene una conversión. Jesús mismo se le encuentra camino a Damasco. Él recibe su apostolado por medio de Jesucristo mismo. Jesús lo llama a predicar el evangelio del reino, a revelar al Hijo a los no judíos. Cuando esto sucede, ahí en este camino a Damasco, él llega a Damasco con los hombres que le acompañaban. Él conoce a Ananías, Ananías le confirma su conversión, lo bautiza, se queda unos días ahí en Damasco y dice: yo después de esto no me apresuré. No fui donde los apóstoles de Jesucristo, que fueron primeros que yo. No hablé con nadie después de esto. Y él dice que él sube a Arabia, que él va a Arabia
y luego vuelve a Damasco. ¿Cuánto tiempo se apartó? Aquí en el verso 18 dice, después pasados 3 años. 3 años el apóstol estuvo en estos lugares desiertos. Porque ustedes tienen que comprender que cuando alguien se convierte ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte experimenta algo precioso que se llama un arrepentimiento genuino y se le revela el Señor del reino. Entonces Pablo, él conocía las Escrituras, pero él nunca vio las Escrituras a la luz del Señor, a la luz de Cristo. Entonces estos 3 años que él se apartó en el desierto es porque tenía que volver a leer las Escrituras, pero ahora ya como un nuevo hombre, una nueva criatura. Ya no iba a ver las cosas igual, porque ya conoce a quien le perdonó. O sea, usted tiene que comprender que Pablo experimentó el arrepentimiento. Y Jesús se encuentra con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hizo Jesús? Enfrentó su falta, su pecado. Él experimentó un arrepentimiento. Jesús mismo se le revela, le dice, yo soy el Señor, yo soy el Mesías. Pero lo primero que Jesús lo detiene de su falta, de su pecado, él trae convicción. Entonces él dice, todo este tiempo he tenido un celo incorrecto. Ahora veo todo a través de quien me perdonó. Porque ustedes tienen que saber y recordemos que cuando el Señor nos confronta y nos trae convicción de pecado, es que nos damos cuenta cómo el Señor nos ve. Cómo el Señor nos ve. No como nosotros nos veíamos, sino como el Señor nos ve. Y nos damos cuenta que cuando somos conscientes de esto, o sea, tú dices que esto no tiene perdón. Esto no tiene perdón, pero se encuentra con Cristo que lo perdona. El arrepentimiento genuino es algo muy doloroso. Una vez yo escuchaba de un siervo del Señor que decía cómo es el dolor de experimentar ese arrepentimiento genuino. Y él relataba la historia de un hombre que borracho retrocede el vehículo y no se da cuenta, y al retroceder el vehículo golpea a su propio hijo y le produce un daño terrible. Y el hombre experimenta un dolor tan grande que por su pecado había dañado lo más precioso que él tenía. Y era un dolor tan profundo, que solo cuando conoce a Cristo puede ser libre de ese dolor. Porque ese dolor decía, lo causé yo causé este mal, decía ese hombre. Entonces, cuando uno experimenta el arrepentimiento genuino, se da cuenta el valor del perdón. Quien te quita ese peso tan duro, tan insostenible de llevar. Y para eso que sucede es un milagro. Es un milagro. Experimentar el perdón de Jesucristo es vivir el arrepentimiento genuino, valorarlo. Entonces, ya no puede ser el mismo de antes. Entonces, pasa que Pablo, luego que tiene un encuentro con Jesucristo y experimenta este arrepentimiento, y experimenta el perdón de Jesucristo, él ya es otra persona, ya no puede volver atrás. Ya está regenerado por la sangre de Jesús. Ahora él ve el reino y ahora él sabe quién es el rey del reino, sabe quién es el Mesías, el Salvador, el príncipe de paz. Entonces estos 3 años él se aparta para ver las Escrituras que él las conocía a la perfección. Él las conocía de una manera
de excelencia. Pero se daba cuenta que no la estaba viendo con el lente correcto. Él tenía que ver estas escrituras como fueron inspiradas por el Espíritu, a través de Cristo. Y es ahí cuando Pablo comprende el Evangelio. Ahora comprende el Evangelio, ahora comprende a todos esos hombres, mujeres, familias, ancianos que daban la vida por Cristo. Ahora él comprende por qué, entiende esta noticia. Él es el único que puede perdonar los pecados y libertarnos de la muerte eterna. Él es el único. Por eso es el príncipe de paz, porque es el único mediador entre el hombre y Dios. Recuerden que Dios está airado contra los pecadores, airado contra el impío. Todos los días, dice el Salmo, Dios está airado. Antes, dice la palabra, y lo estudiamos, éramos hijos de ira. Pero a través de Cristo experimentamos la verdadera paz, la que no nos puede dar este mundo. La paz es la reconciliación con el Padre, el perdón del Padre a través del Hijo. Entonces esta paz, este perdón no te lo puede dar el mundo. Solo Cristo, que es el que perdona y el príncipe de paz. El único que nos puede sacar del estado de ser hijo de ira a un hijo de Dios. Entonces estos 3 años que el apóstol Pablo se apartó es para poder estudiar las Escrituras, pero ahora sí, con la buena noticia, con el Evangelio, a la luz de Cristo. A la luz de Cristo. Y dice así: después, pasado 3 años, donde estuvo en Arabia y después volvió a Damasco, ¿cierto? Después, pasados estos 3 años, subí a Jerusalén. Y es subir porque del desierto de Arabia, de Damasco, a Jerusalén, Jerusalén queda en altura. Entonces subí a Jerusalén y dice ahí, después de 3 años, para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo con Pedro? 15 días. Pero antes de eso estuvo 3 años apartado para ver las Escrituras a la luz del Evangelio de Jesucristo, para poder predicar el Evangelio a la luz de Cristo en la palabra. Este tiempo que el apóstol Pablo estuvo con Pedro lo podemos ver en Hechos 9, del verso 26 al 30, ¿ya? Luego dice en el verso 19: pero no vi a ningún otro apóstol, solo vio a Pedro. Dice: y también vi a Jacobo, hermano del Señor. Jacobo, literalmente, el hermano del Señor, que en un tiempo no creían que Jesús era el Salvador, pero luego los hermanos de Jesús le siguieron, o sea, los otros hijos de María. Verso 20: en esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Verso 21: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No me conocían ni me habían visto. O sea, Pablo, luego de estos 3 años apartado, estudiando la Escritura a la luz de Cristo, de su Salvador, luego de su conversión, después de estos 3 años, él va donde los apóstoles, pero solo se encuentra con Pedro. Usted lo puede ver ahí en Hechos 9, del verso 26 al 30. También se encontró con Jacobo, el hermano de Jesús, que fue dentro de la historia. Jacobo, hermano de Jesús, fue un hombre muy apasionado por la obra de Jesucristo. Fue un hombre que murió, lo asesinaron a espada, y de hecho hoy en día la arqueología encontraron, podríamos decir, donde se guardaban los huesos, y dice:
Jacobo, hermano de Jesús. Y hay una tremenda polémica, quieren desacreditar que realmente son los huesos del hermano de Jesús, lo quieren desacreditar, hay una tremenda polémica entre la arqueología, pero todo data de esa fecha. Entonces, después de que el apóstol Pablo se encuentra 15 días con Pedro, dice, también se encuentra con el hermano de Jesús, comienza a recorrer los lugares y empieza a predicar el evangelio. Y dice que llega a las iglesias de Judea, que eran de Cristo, en un lugar que no lo conocían a él, ni lo habían visto. Pero ¿qué decían? Verso 23, solamente habían oído de él. Y decían, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir. Entonces, donde él iba, empezó a predicar el evangelio y justo llega a Judea, y en Judea nunca lo habían visto, pero decían, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir. Verso 24, y glorificaban a Dios en mí, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué glorificaban a Dios en mí? O sea, era su nombre que buscaba destruir toda la obra de Cristo, pero Dios se encontró contigo en el desierto, Jesús mismo te dio un llamado y te envió a trabajar por ello, y ahora vemos otro hombre. ¿Y qué podemos decir? Gloria al Señor, solo Dios pudo haber hecho este cambio. Eso, hermanos, con esto terminamos el capítulo 1 de la carta de Gálatas. Si Dios lo permite y si así lo quiere, nos vemos en otra ocasión. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.